cirujano de la Facultad de Medicina Aurelio Meleán de la Universidad Mayor de San Simón, con especialidad de otorinolaringología, otoneurología en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Hospital Nuestra Señora de Carmo, Policlínica General de Río de Janeiro, Hospital Municipal Sousa Aguiar. Subespecialidad en otorinolaringología pediátrica en el Hospital Infantil Nuestra Señora Loreto. Posgraduación en enfermedades infectocontagiosas de vías respiratorias y digestivas altas en el Hospital Evandro Chagas de la Fundación Oswaldo Cruz en Río de Janeiro. Su especialidad en otología en el Centro de Investigación Otoaudiológicas CIOA, Buenos Aires, Argentina. Médico a cargo del programa de implantes cocleares en Bolivia de la Fundación OIR desde 2008 a la fecha. Médico otorrinolaringólogo en el Hospital San Vicente de Paul, Cochabamba, Bolivia. Docente de la materia de otorrinolaringología en la UPAL. Entonces, continuando, le cedo la palabra, doctora. Buenas noches, no sé si me escuchan bien, están viendo correctamente la pantalla. Vamos a empezar entonces hablando de un tema que es muy interesante y que tiene una vital importancia, que son las hipoacusias. Para esto vamos a hacer una pequeña introducción, simplemente vamos a recordar básicamente la anatomía del oído. Vamos a acordarnos que se divide en tres porciones, ¿no es cierto? En lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo conformado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo. El oído medio conformado por la membrana timpánica, la caja timpánica, la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, las celdillas mastoideas y la cadena de huesecillos. Y el oído interno con su porción coclear y la porción vestibular representada por los canales semicirculares, el sáculo y el utrículo. Rápidamente vamos a acordarnos que el pabellón auricular está constituido por un esqueleto fibrocartilaginoso, tiene un aparato músculo-ligamentoso con músculos intrínsecos e extrínsecos, un revestimiento cutáneo y todo un sistema de vasos y nervios. Tiene todo su tercio anterior fijo y los 2 tercios posteriores libres que forman con el cráneo un ángulo llamado cefaloauricular que puede ir desde 20 a 30 grados hasta 90 grados. Presenta 2 caras, la anterior o externa que es cóncava, en la cual vamos a observar varias saliencias y depresiones, entre ellas la concha, que es la depresión que ingresa al conducto auditivo, el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago, entre las más sobresalientes, una cara posterior o convexa y lo que conocemos como el lóbulo de la oreja. Ya el conducto auditivo externo, no se olviden que es un conducto abierto por fuera a la cavidad de la concha y termina hacia adentro en la membrana timpánica, que lo va a separar de la caja del tímpano. Va dirigiéndose hacia atrás, hacia adentro, luego hacia adelante y adentro, y describe una curva de concavidad superior donde el extremo interno llega a quedar en un plano inferior al extremo externo. Es un esqueleto osteofibroso y cartilaginoso recubierto por piel. La parte ósea corresponde a la escama y al hueso timpánico, y la parte fibrocartilaginosa es cartílago hacia la parte inferior y fibrosa hacia la parte superior. El revestimiento cutáneo es muy adherente y vamos a encontrar características típicas de la piel, pelos, glándulas sebáceas y un tipo de glándulas sudoríparas modificadas llamadas glándulas ceruminosas, las cuales son productoras de cerumen. Es importante acordarnos de las relaciones porque esto puede tener mucha importancia en la patología que atinge toda la parte del oído externo. El conducto auditivo externo se relaciona en la pared anterior con la articulación temporomandibular, hacia atrás con la mastoides, hacia la pared inferior con la glándula parótida y hacia la pared superior con la fosa craneal media. Ya el oído medio, tienen que acordarse que es una cavidad llena de aire con numerosos elementos anatómicos. Está interpuesto entre el oído externo y el laberinto u oído interno.
Viene a ser la parte central del aparato auditivo y está ubicada en el hueso temporal. Van a formar parte de este oído medio la llamada caja del tímpano, donde podemos ver además la cadena de huesecillos, la trompa de Eustaquio y el antro mastoideo. La membrana timpánica, no se olviden que está delimitada por los ligamentos malleolares superior e inferior, separando lo que vamos a conocer como la pars tensa y la pars flácida o membrana de Charnel. En promedio del área total, la membrana timpánica tiene de 70 a 80 milímetros cuadrados, pero la superficie vibratoria útil funcional es de 60 milímetros cuadrados. Está sustentada por un anillo fibroso que está encajado al final del conducto auditivo externo, que vamos a conocer con el nombre de surco timpánico. Esta estructura fibroelástica que separa el oído externo del oído medio va a constar de 3 capas. Aquí es importante recalcar que la membrana de Charnel o pars flácida solo tiene la capa externa epitelial y la capa interna mucosa. En cambio, la pars tensa tiene además una capa media, que es la capa fibrosa, que le da la firmeza, que está formada por fibras radiadas de tejido conjuntivo y fibras circulares. Cuando tenemos perforaciones de la membrana timpánica, justamente a este nivel se hacen las reparaciones, pero ya no de la capa fibrosa, se hacen simplemente reparaciones monoméricas, generalmente solo de la capa epitelial. La caja de tímpano como tal la vamos a dividir en 3 regiones. Una región superior o epitímpano, que va a alojar la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. Una región media o mesotímpano, que va a contener el mango del martillo, la apófisis larga del yunque y el estribo. Y una región inferior o hipotímpano, que no contiene elementos óseos. Y esto es importante porque en muchas patologías donde necesitamos hacer timpanocentesis o drenajes o punciones de la membrana, precisamente debemos dirigirnos hacia esta región donde no vamos a impactar ningún elemento de importancia. Es en la caja del tímpano que están alojados los 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, los cuales van a llevar la vibración que recoge la membrana timpánica hacia el oído interno. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que la caja timpánica es como si fuera una estructura con 6 paredes. No se olviden que la pared externa está representada por la membrana del tímpano, la pared interna por el oído interno, donde vamos a poder apreciar la membrana oval, la ventana oval, la ventana redonda, el promontorio. Ya la pared anterior va a abrirse hacia la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, la pared posterior hacia las celdillas mastoideas, la pared inferior tiene la importante relación con el golfo de la yugular y la pared superior igual en contacto con la fosa cerebral media. Esta relación con la fosa cerebral media, tanto del conducto auditivo externo como de la caja timpánica, son muy importantes para entender el cuidado que debemos tener con todas las patologías del oído en relación a patologías neurológicas que se puedan presentar como meningitis, abscesos cerebrales y otros. La trompa de Eustaquio es un tubo fibrocartilaginoso que está encargado de nivelar la presión entre la vía respiratoria superior, que sería la rinofaringe, y el interior de la caja timpánica del oído medio. Se abre a la cara anterior de la caja timpánica y hacia abajo en el cavum, a ambos lados de lo que conocemos como adenoides o amígdala faríngea. ¿Okay? Y hacia atrás en el antro mastoideo están estos espacios aireados llamadas celdillas mastoideas y que proveen al oído medio el aire necesario para el proceso de difusión de la onda sonora. El oído interno. El oído interno, como pueden ver acá, posee 2 órganos sensoriales en un mismo espacio, la parte auditiva y la parte del equilibrio. ¿Ok? Esta es la posición que tenemos del oído medio en los peñascos para que se puedan del oído interno, perdón, en los peñascos para que puedan orientarse un poquito en cuanto a la anatomía. El oído interno se divide en un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Un laberinto óseo externo
y un laberinto membranoso interno que sigue exactamente la misma forma que el óseo. En el espacio comprendido entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso encontramos un líquido rico en sodio llamado perilinfa, y en el laberinto y por dentro del laberinto membranoso más bien un líquido llamado endolinfa que se caracteriza por ser rico en iones potasio. El laberinto óseo y el laberinto membranoso, como pueden ver acá, ¿sí? Está todos los líquidos circulando entre medio de los dos, que es llamado perilinfa, y en la parte interna la endolinfa. El laberinto óseo lo vamos a dividir en dos, lo que es el caracol, que es lo que en el interior contiene el órgano auditivo, la cóclea, y la parte de los canales semicirculares y lo que conocemos como el vestíbulo, el sáculo y el utrículo. Los canales semicirculares son en número de 3 y están orientados en los 3 planos espaciales, ¿sí? Superior, posterior y lateral. Se comunican con el vestíbulo a través de 2 cavidades, una de las cuales es la más dilatada y se denomina ámpula, en el interior de la cual está el órgano del equilibrio. Esto recibe el nombre de cresta ampular y aloja a las células sensoriales receptoras ciliadas similares a las células de la cóclea y del órgano de Corti. El canal horizontal presenta su propio orificio ampular y en cambio los verticales se abren en un orificio común. El utrículo es una pequeña cavidad que presenta en su interior la mácula utricular donde se apoyan los otolitos. El sáculo es una cavidad un poquito más pequeña que presenta también la mácula sacular. No se olviden que tanto la mácula utricular como la mácula sacular son el origen de las fibras nerviosas que van a unirse a las de las células de la ámpula para conformar la rama vestibular del octavo par craneal. La cavidad del sáculo se comunica además con el ductus reuniens, con la cóclea. Los canales semicirculares, como ya les decía, desembocan al utrículo por 5 orificios. Cada ampolla representa la cresta ampular, la cúpula, en sentido perpendicular al eje del respectivo canal. El canal endolinfático está formado por la convergencia en Y de los canales utricular y sacular y toma la forma de una pequeña dilatación que vamos a conocer con el nombre de saco endolinfático. Las vías vestibulares comprenden fibras que partiendo de estos conductos semicirculares y del vestíbulo van a llegar al tronco del cerebro y de acá dirigirse a la corteza cerebral. Estas vías se inician en las crestas ampulares de los canales semicirculares y en las máculas del utrículo y del sáculo. La porción coclear está localizada en el conducto auditivo interno y el canal carotídeo. Su eje apunta lateral y superiormente de tal forma que su base va a mirar hacia el conducto auditivo interno y la cúpula va a estar dirigida hacia el oído medio en la región del músculo tensor del tímpano. Esto es cuando observamos la membrana timpánica, lo que representa el promontorio. La porción coclear va a constar de 2,5 espiras en forma de caracol que están separadas por 2 membranas, la membrana de Reisner y la membrana basilar. Estas 2 membranas van a dividir en 3 rampas o 3 espacios llamados rampa vestibular, rampa timpánica y la rampa media. La rampa vestibular o escala vestibular, así como la rampa o escala timpánica, están recubiertas o están llenas, mejor dicho, de la perilinfa, y la rampa media está bañada con la endolinfa. Y es en esta rampa media, apoyada en la membrana basilar, que encontramos el órgano sensorial de la audición llamado órgano de Corti. El laberinto coclear, como decía antes, acá está formado por sus 2 espiras y medias, separadas por la membrana de Reisner y la membrana basilar. El órgano de Corti, tienen que acordarse que es un órgano extremadamente diferenciado con la función de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Está situado en la superficie de la membrana basilar, embebido en la endolinfa de la escala media, y va a estar compuesto por células sensoriales externas e internas y las células de soporte, todas estas recubiertas por una membrana gelatinosa llamada membrana tectoria. Las células sensoriales están divididas, como les decía,
en células ciliadas internas, células ciliadas externas, que se llaman así por presentar cilios. Si ustedes recuerdan de anatomía, las células ciliadas internas están localizadas en el lado medial del órgano de Corti, en una única fila a lo largo de la membrana basilar y son más o menos en número de 3.400 cubiertas por estereocilios. Ya las células ciliadas externas están localizadas al lado del ligamento espiral, dispuestas en 3 a 5 filas, a diferencia de la única fila de las internas. Son en número de 12.000 aproximadamente, recubiertas por la cutícula de la cual salen los estereocilios similares a los de las células ciliadas internas y forman 6 a 7 filas paralelas. Y finalmente, todas están apoyadas en las células de Deiters o células de soporte que tienen su fijación a la membrana basilar y a las células ciliadas. El nervio coclear tiene su origen en el ganglio espiral de Corti, que acompaña el órgano del mismo nombre en toda la extensión de la cóclea. El nervio coclear, que se forma de los axones de las células sensoriales externas e internas, se dirige hacia los centros auditivos del tronco encefálico junto con el nervio vestibular, formando el octavo par craneal o nervio auditivo. El oído interno representa el final de la cadena del procesamiento mecánico del sonido y en él se llevan a cabo 3 funciones primordiales: filtraje de la señal sonora, transducción y generación probabilística de impulsos nerviosos. Aquí en la cócleo caracol es donde las vibraciones se convierten en impulsos nerviosos que el cerebro va a transformar en sensaciones auditivas. Simplemente para mostrarles acá, ustedes pueden ver las dilataciones ampulares de los conductos semicirculares donde se originan el nervio vestibular, están las terminaciones nerviosas que van a dar origen al nervio vestibular, lo mismo que de la cóclea al nervio coclear. Ambos se unen para formar el octavo par craneal. ¿Okay? En lo que es el órgano de Corti, no se olviden las células ciliadas internas, las células ciliadas externas en varias filas, que también van a dar origen a las fibras del nervio auditivo, nervio coclear, que uniéndose al vestibular van a dar el octavo par craneal. Lo que podemos observar acá es la membrana tectoria precisamente. La audición se transmite por una onda de propagación de presión sonora que solo puede existir en la materia, no en el vacío. Entonces, esta onda sonora va a estar dada por el aire que atraviesa y en el oído externo es conducida, captada por el pabellón auricular, dirigida hacia el conducto auditivo externo, a través de la cual va a ser conducida hacia el oído medio. En el oído medio, a través de la vibración del tímpano y de la cadena de huesecillos, esta presión sonora va a ser amplificada. Y en el oído interno va a ser transformada en energía cinética, va a ser transformada de energía cinética a energía bioeléctrica para ser llevada hacia la vía neural y terminar en la corteza temporal, donde parcialmente va a ser decodificada. Y de la corteza temporal, la estimulación eléctrica va a ser totalmente decodificada en un idioma y en emociones. Tenemos que entender cuál es la importancia de la audición en base a toda esta parte de anatomía y fisiología que hemos visto para entender por qué es de vital importancia el diagnóstico de las hipoacusias. La audición es la vía habitual para adquirir lenguaje. Es una de las facultades más importantes que tienen los seres humanos y que nos permite el desarrollo del pensamiento y del conocimiento. Para que el lenguaje se desarrolle, se necesita una audición residual útil de 40 a 60 decibeles hasta una frecuencia de 4.000 Hz. Este es el rango en el que no solamente tenemos sonoridad, sino que llegamos a un grado de discriminación que nos permite adquirir lenguaje. Estudios acerca de la pérdida de la audición demuestran que las personas que la padecen van a llegar a un retraso de lenguaje, retraso académico y menos expectativas profesionales y laborales. Vamos a definir la hipoacusia como un déficit auditivo uni o bilateral que se traduce en umbrales de audición mayores a 25 decibeles. Si nosotros hacemos una clasificación según grado,
tenemos que acordarnos que la audición normal se la considera hasta 25 decibeles. Por debajo de 25 decibeles se considera una pérdida auditiva. Cuando es de 25 a 40 decibeles, pues es una pérdida leve. Cuando es de 40 a 55 decibeles, se llama pérdida moderada. Entre 55 y 70 decibeles, pues es una pérdida acentuada o moderadamente severa. Las pérdidas severas van de 70 a 90 y por debajo de 90 se consideran pérdidas profundas. En Bolivia hay estas definiciones educativas orientadas para personas sordas o hipoacúsicas. Se considera una persona sorda aquella cuya discapacidad auditiva se opone a un tratamiento exitoso de la información lingüística a través de la audición, con o sin audífono. Y se llamará persona hipoacúsica aquella que con el uso de audífonos tiene una audición residual suficiente para permitir un tratamiento exitoso de la información lingüística a través de la audición. Perdón, no sé por qué no sale la imagen, pero no importa. En la clínica de la hipoacusia, las hipoacusias pueden ser de conducción, mixtas o neurosensoriales. Si nosotros nos acordamos aquella imagen en la que veíamos el oído externo, medio e interno, vamos a entender que el sonido se transmite y se conduce por el oído externo y el oído medio y se transmite o hace la señal eléctrica a través del oído interno. Entonces, cualquier patología que implica una falla en la conducción del sonido, pues se llamará hipoacusia conductiva o de transmisión. Una hipoacusia, una pérdida auditiva que implique el oído interno, se llamará hipoacusia neurosensorial. Y existen algunas en las que tenemos ambos componentes y son las hipoacusias mixtas. La hipoacusia conductivo de transmisión se da, por ejemplo, por alteraciones del pabellón, malformaciones como disgenesias, agenesias, la llamada microtia, las alteraciones del conducto auditivo externo, la atresia, la estenosis, y acá incluso podemos incluir alteraciones tumorales, presencia de cuerpos extraños, que dan hipoacusias transitorias, pero son hipoacusias. Patologías crónicas del oído medio, como las otitis medias, la perforación de la membrana timpánica, alteraciones en la cadena de huesecillos, etc. Y una enfermedad hereditaria específica que conocemos con el nombre de otoesclerosis, que si nos da tiempo más adelante, pues la vamos a mencionar. La conducta en la hipoacusia conductiva. Lo más importante, igual que en cualquier tipo de hipoacusia, es la detección precoz. ¿Sí? Es determinar lo más precozmente que esa persona está teniendo una falla auditiva. Una resolución de la patología de base de acuerdo a la edad del paciente. Pues si es una infección, una otitis, una disfunción tubaria, una otitis media secretora, habrá que resolver la patología. Las malformaciones también habrá que saber en qué momento van a poder ser resueltas. Debe haber además un inicio temprano de terapia de estimulación fonoaudiológica para evitar cualquier daño del desarrollo del lenguaje a futuro. Y si no fuera posible resolver la patología de base, pues debemos recurrir a los equipos de transmisión ósea, como son los vibradores óseos o los implantes anclados al hueso. Cuando no es posible usar un audífono porque hay una disgenesia, porque hay una patología del oído medio o del conducto auditivo externo, entonces nosotros debemos pensar en lo que son los implantes de conducción ósea. Existen dispositivos de transmisión ósea como los vibradores, que son vibradores mecánicos que se los usa a través de una vinchita que se le pone al niño o a la persona adulta y por vibración aumentan la vibración de los huesos del cráneo, llevando directamente la onda sonora hacia el oído interno. Pero tenemos estos dispositivos un poquito más sofisticados, con mayor beneficio y nitidez de audición para el paciente, que son los implantes BAHA. BAHA son las siglas en inglés de Bone Anchored Hearing Aid, ¿ok? ¿Cuál es la base? En realidad está basado en un implante de un tornillo de titanio
que tiene 3 a 4 milímetros y que se lo coloca en el espesor de la tabla ósea, como pueden ver acá. Y el titanio tiene la propiedad de osteointegrarse, se vuelve parte del hueso, mejorando la transmisión que se va a dar a través de la vibración ósea directo hacia el oído interno. ¿Ok? ¿Cómo funciona el baja? Pues es un procesador, acá tienen, que capta las vibraciones de sonido, un pilar que conecta al tornillo, en el caso del Connect, ya les voy a explicar ahorita, y un imán en el caso del Attract, que va a llevar esa onda vibratoria directamente a través del hueso hacia el oído interno. Entonces, un implante de titanio, un tornillo de titanio, el pilar o el imán y el procesador. ¿Qué indicaciones clínicas tradicionales tenemos para los implantes de transmisión ósea? Las hipoacusias conductivas o mixtas que se deban a infecciones crónicas del oído medio, pacientes con disgenesias o atresias congénitas, como es el caso de las microtias, pacientes con hipoacusias conductivas mixtas, discontinuidad o fijación en oído único cuando existen alteraciones traumáticas o infecciosas de la cadena de huesecillos, cierre del conducto auditivo externo debido a cirugías de base de cráneo, cavidades radicales que se hacen en las mastoidectomías cuando hay infecciones crónicas severas del oído con colesteatoma, en las hipoacusias unilaterales y en las hipoacusias conductivas también unilaterales. Acá tienen simplemente para mostrarle, existen dos sistemas, lo que es el sistema Connect, que tiene el tornillo unido a un pilar y el pilar va unido, queda a ras del cuero cabelludo, se abrocha el procesador y le permite al paciente escuchar. El sistema Tract es el mismo tornillo que se implanta al hueso, pero va unido a un imán que queda todo debajo del cuero cabelludo, no se nota nada como en este caso, y el procesador tiene el otro imán con el que se lo adhiere directamente. Ambos cumplen exactamente la misma función de llevar la onda sonora. La implantación de baja se puede hacer a partir de los 3 años de edad, aunque en Estados Unidos la FDA lo ha aprobado a partir de los 5 años. Nosotros acá en Bolivia tenemos una edad promedio de indicar el implante baja entre los 4 y 5 años por nuestra experiencia en el grosor de la tabla ósea que se alcanza generalmente a esta edad. Nosotros previamente pedimos siempre una tomografía que nos muestra el grosor de la tabla ósea y nos da los parámetros para ya tener los 3 milímetros y poder colocar el implante. Cuando no es posible todavía colocar el implante por la edad del niño, nosotros tenemos que ver, sobre todo en las disgenesias bilaterales, que ese niño no se puede quedar sin la información sonora adecuada hasta los 5 o 6 años, porque no se olviden que la plasticidad neural, esa capacidad del cerebro para grabar información auditivo-verbal es solo hasta los 5 años. Entonces, el equipamiento con un dispositivo de transmisión ósea en los niños que tienen disgenesias, sobre todo bilaterales, debe hacerse cuanto antes, si es posible a los 3, 6 meses de edad. Como todavía no se puede hacer el implante a esa edad, usamos la llamada soft band o banda suave, que es una bandita que se ajusta a la cabecita del niño, viene en diferentes colores, diseños, y tiene la parte para abrochar el mismo procesador que usamos en el implante, ¿sí? Entonces es fácil de ajustar, se la puede poner bilateral y le proporciona al niño la información auditiva que necesita para desarrollo del lenguaje. Bien, hasta acá hemos visto lo que son las hipoacusias conductivas, esas hipoacusias en las cuales está comprometido el órgano de conducción, oído externo, oído medio. Vamos a hablar ahora de las hipoacusias neurosensoriales. Un problema en el oído interno puede resultar en un trastorno neurosensorial o hipoacusia perceptiva, donde se dañan o no funcionan las células sensoriales de la cóclea. A pesar de que las fibras del nervio auditivo pueden estar intactas, perfectas y en condiciones adecuadas de transmitir el impulso eléctrico, no lo hacen porque no les llega el estímulo de las células sensoriales dañadas. Son aquellas pérdidas auditivas producidas por alteración del órgano de Corti. Las hipoacusias las vamos a clasificar en congénitas,
perdón, primero vamos a hablar un poquito de esta clasificación, porque se las clasifica en congénitas y adquiridas. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer una diferencia entre lo que es hipoacusia congénita de lo que es hipoacusia genética, que muchas veces se las confunde y se las toma como algo sinónimo o similar. La hipoacusia congénita es un término cronológico que significa presente al nacer, es decir, que está en el periodo natal o inmediato postnatal. Ya la hipoacusia genética hace referencia a herencia, ¿sí? Es un término causal, no cronológico. Y se entiende que una hipoacusia congénita, presente al nacer, puede ser genética o adquirida, es decir, secundaria a algún factor no genético. Las hipoacusias congénitas, tanto genéticas como adquiridas, se las clasifica en prenatales, natales y postnatales inmediatas. A su vez, una hipoacusia genética no necesariamente deberá ser congénita, ya que puede manifestarse tardíamente en la infancia o incluso en la vida adulta. En la mayoría de los casos, la hipoacusia se considera un desorden multifactorial causado tanto por factores genéticos como ambientales. Sin embargo, en algunas ocasiones se producen mutaciones de genes aislados que van a determinar una hipoacusia puramente genética. En este caso, corresponderá a un desorden monogénico o un modo de herencia autosómica dominante o recesiva o la llamada herencia ligada a X o mitocondrial. Las formas monogénicas de hipoacusia pueden ser sindrómicas, es decir, la hipoacusia está combinada con otras anormalidades de todo el organismo sistémicas, o no sindrómicas, donde solo aparece la hipoacusia como un factor aislado. Este cuadrito no se lo ve muy bien, pero a ver, vamos a tratar de ver. Las causas, como decíamos, puede ser genética o no genética o adquirida. Según la asociación, podrá ser sindrómica o no sindrómica. Por el periodo de inicio podrá ser prelingual o poslingual. Esto es, una hipoacusia que se presenta antes del desarrollo del lenguaje o una hipoacusia que se presenta después del desarrollo del lenguaje. Según el tipo de compromiso, como lo hemos visto, podrá ser conductiva, neurosensorial o mixta. Según la severidad, también hemos visto que podrá ser leve, moderada, acentuada, severa, profunda o lo que llamamos cofosis sordera o anacusia, cuando la hipoacusia es mayor a 120 decibeles. Y según las frecuencias afectadas, pues las frecuencias bajas, cuando son menores de 500 Hz, las medias cuando son entre 500 y 3000 Hz y las agudas cuando son más de 4000 Hz. Bien, la mayoría de las hipoacusias prelinguales están presentes al nacer, es decir, son congénitas. Aunque algunas aparecen en la primera infancia antes de la adquisición del lenguaje, en general son formas severas pero estables. ¿Qué quiere decir? Nacen con una hipoacusia severa, pero no hace una progresión, ¿sí? No progresa. El 50% de estas formas prelinguales son genéticas monogénicas y el 50% restante se deben a factores perinatales e infecciosos o traumáticos de la infancia precoz. Se estima que 1 de cada 1000 niños nacidos vivos presenta una hipoacusia prelingual congénita y en la mitad de estos casos la hipoacusia está genéticamente determinada. Esto es muy importante porque cuando se ve en la consulta a los papás preocupados por el problema que tiene su niño, una de las cosas que más los desespera es saber la causa. Y lamentablemente acá en Bolivia no tenemos estudios genéticos y en la mitad de los casos la causa es genética, no la vamos a poder determinar. Lo que hacemos es partir a hacer exámenes de imagen, de auditivos, audiológicos, que nos ayuden a encontrar otras causas o a descartarlas para quedarnos con un diagnóstico de que fuera genética.
El patrón de herencia de las hipoacusias prelinguales, 75% son autosómicas recesivas, 20% autosómicas dominantes, un 5% es la ligada al cromosoma X y un 1% al ADN mitocondrial. Las hipoacusias postlinguales, aquellas que aparecen después de adquirir lenguaje, son mucho más frecuentes que las prelinguales. El 10% de la población de mayores de 60 años tiene algún grado de hipoacusia y más del 50% de la población que está arriba de los 80 años. La mayoría de las hipoacusias postlinguales obedecen a una herencia multifactorial, aunque existen también formas monogénicas con transmisión autosómica dominante. ¿Por qué postlinguales? Porque hemos visto antes que las genéticas pueden ser congénitas o no. En las que no son congénitas, estas pueden aparecer determinadas por herencia en cualquier momento de la vida. A veces en los primeros 5 años de vida, a veces en la adolescencia e incluso en la edad adulta. Entre las lesiones hereditarias, aquellas lesiones presentes al nacer o natales, vamos a dividir en aquellas sin otras anomalías y las que presentan síndromes asociados. En las que no tienen otras anomalías, a grandes rasgos vamos a mencionar 4 patrones morfológicos de malformación: la aplasia de Mitchell, la aplasia de Mondini, la aplasia de Scheibe y la aplasia de Alexander. Todas estas implican malformación de la cóclea, desde falta en la espira media hasta ausencia total de cóclea, pasando por cavidades únicas que conectan directamente oído medio al conducto auditivo interno. ¿Okay? Entonces son anomalías presentes en las malformaciones cocleares. Las sindrómicas, que además de la hipoacusia presentan otras lesiones en otros sistemas diferentes al oído. ¿Ok? Las lesiones que se manifiestan después de nacer o postnatales. Aquellas que no están asociadas a otras anomalías y donde la hipoacusia neurosensorial es la única anomalía que podemos detectar, están divididas en cuatro grupos. Las hipoacusias neurosensoriales de frecuencias bajas dominantes, que generalmente al inicio comprometen ambos oídos en frecuencias bajas, pero que paulatinamente van comprometiendo las frecuencias altas y normalmente se manifiestan en la infancia tardía o en la vida adulta. Las hipoacusias neurosensoriales de frecuencias medias, que también tienen un patrón dominante, tienen un compromiso precoz o tardío de frecuencias medias y de ahí se extiende a todas las frecuencias, haciéndose más severa a través de los años. Generalmente es más difícil de detectar porque la audición se conserva relativamente en las frecuencias bajas y altas, lo que compensa el fenómeno auditivo de estos pacientes. Las hipoacusias neurosensoriales progresivas de frecuencias altas, también de patrón dominante, inicialmente solo en las frecuencias altas y gradualmente con la edad van comprometiendo las frecuencias medias y bajas. Las últimas en perderse son las bajas y en muchos casos quedan restos auditivos en las frecuencias bajas. Y la hipoacusia neurosensorial severa ligada al cromosoma X, que usualmente es unilateral y es muy poco frecuente, como vieron en la estadística, un 1%. Las sindrómicas. No vamos a entrar en detalle, solamente mencionarles las más frecuentes, porque si nos dedicamos a observar cada síndrome y cómo se presentan, pues podríamos estar horas y no lo podemos hacer. Vamos a mencionarles los más importantes: el síndrome de Alport, que está asociado a alteraciones renales y visuales; el síndrome de Klippel-Feil, la enfermedad de Paget, el síndrome de Treacher-Collins y Franceschi, que es muy frecuente en nuestro medio y que tiene malformaciones craneofaciales múltiples; la enfermedad de Apert, la enfermedad de Cruzon, que es una disostosis craneofacial; el síndrome de Turner, la deformidad de Madelung, el síndrome otopálato digital y síndromes relacionados. Estos son muy frecuentes en nuestro medio también.
La enfermedad de Albert-Schomberg, que es la osteopetrosis, la enfermedad de Pyle y la de Van der Hoef, que son muy raras en nuestro medio, lo mismo que la de Engelmann, la de Van Buchen, la de Pierre Robin, que es un poquito más frecuente y hay que hacer cierto diagnóstico diferencial con la de Treacher-Collins, ¿ok? El síndrome de Harler o enfermedad de Hunter, el síndrome de Richard Randall, los síndromes trisómicos que en muchos casos vienen asociados a hipoacusias neurosensoriales como es el síndrome de Down, el síndrome de Hallgren, la enfermedad de Armstrong y la enfermedad de San Filippo, los más frecuentes. Aquí me ha faltado poner uno que también es bastante frecuente, que implica sordoceguera y es el síndrome de Usher. En las lesiones adquiridas, donde están las enfermedades congénitas prenatales, vamos a hablar en primer lugar de las infecciones maternas. Son infecciones que las porta la madre y que infectan al feto a través de la placenta o al recién nacido a través del canal del parto. Entre estas, la toxoplasmosis es muy importante porque causa en un 90% de los niños de madres infectadas malformaciones dentro de las cuales está la hipoacusia neurosensorial. La rubiola materna, niños de madres con rubiola, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, van a presentar hipoacusia neurosensorial congénita en un 50%. El citomegalovirus. En el citomegalovirus, del 20 a 65% van a presentar hipoacusia neurosensorial al momento del nacimiento y un 13% va a desarrollar hipoacusia en el transcurso de la primera infancia. El herpes simple, que cuando se da en la mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre, es una causa de altísima mortalidad fetal y cuando el feto sobrevive, uno de los grandes problemas es la hipoacusia neurosensorial. En la sífilis o LUES hay una hipoacusia súbita, severa, bilateral y simétrica que se presenta en los 2 primeros años de vida. Y entre los 8 y 14 años puede presentarse también una hipoacusia súbita, puede ser uniobilateral y también severa. ¿Ok? Entre las drogas ototóxicas que puedan ser utilizadas por la madre durante el embarazo, los aminoglucósidos. El más relevante es la streptomicina, que bueno, ahora no se la usa en gran medida, pero están la gentamicina, la kanamicina, la amikacina, que son potencialmente ototóxicos y son responsables de un gran número de pérdidas auditivas. Lamentablemente, no solamente al ser usadas en la madre, sino en los recién nacidos, incluso en la etapa postnatal, infancia, adultez, se presenta este problema. ¿Por qué? Porque sobre todo en nuestro medio, al igual que en la mayoría de los países subdesarrollados, los aminoglucósidos cumplen 2 condiciones: efectivos y baratos. Entonces, se los encuentra en la mayoría de los protocolos de tratamiento de infecciones, tanto en niños como en adultos. Y lamentablemente son potencialmente ototóxicos. En realidad es un crimen usar estos medicamentos si se tienen otros a mano. La talidomida era una droga que se usó en la década de los 50 como tranquilizante. En realidad se vio que sedaba las náuseas y los mareos de las mujeres embarazadas y salió como un boom entre los años 50 y 60 hasta que se dieron cuenta que era causante de múltiples anomalías, entre las que estaban anomalías y alteraciones del oído. La quinina, que causa hipoacusia neurosensorial severa profunda en el feto y otras anomalías congénitas asociadas. Se le atribuyen propiedades abortivas, lo que aumenta su uso en embarazos precoces y el riesgo de malformaciones señaladas cuando no se produce el aborto. Tengan en cuenta que la quinina está presente incluso en bebidas, en sodas. El agua tónica está en base a quinina, o sea que tienen que tener mucho cuidado en esto cuando lo toman las mujeres embarazadas. Dentro de las lesiones adquiridas en las enfermedades perinatales, hay muchos factores que han sido culpados de provocar hipoacusias neurosensoriales. La importancia no está claramente establecida,
pero es probable que estos factores puedan interactuar o incluso potenciarse entre ellos. Y entre estos están el bajo peso de nacimiento, inferior a 1.500 gramos. Hipoxia y anoxia durante el embarazo y el parto. Generalmente la lesión se produce a nivel coclear y puede además ir acompañada de otro daño a nivel cerebral. Traumatismos del parto, los partos difíciles, prolongados por cualquier causa, que pueden acompañarse por daños físicos al cráneo y provocar hipoacusias neurosensoriales. La meningitis neonatal, que es muy rara, pero cuando se produce, en un 70% de los casos son debidos a estreptococos del grupo B y Escherichia coli, son potencialmente productores de hipoacusia neurosensorial por osificación de la cóclea. La incompatibilidad sanguínea, que se manifiesta por hemólisis, anemia e hiperbilirrubinemia, y como resultado presenta múltiples lesiones a nivel central, entre ellos hipoacusia neurosensorial. Y la sepsis neonatal, la sepsis como tal por las bacterias que la producen, así como los medicamentos ototóxicos que muchas veces es necesario utilizar en estos bebés. Entre las enfermedades postnatales tenemos también las infecciones bacterianas, esto ya lesiones adquiridas, ¿verdad? La meningitis, ya no estamos hablando de la meningitis neonatal, sino de la meningitis a cualquier edad. Esta es la causa más frecuente de hipoacusia neurosensorial profunda en el niño y es veloz. Lamentablemente no se la tiene en cuenta y la mayoría de los médicos, pediatras, infectólogos que tratan una meningitis, lo último que piensan, porque están ocupados en salvar la vida de ese niño, de ese adulto, es en la secuela gravísima de la hipoacusia. Y la hipoacusia neurosensorial se da por un mecanismo de ototoxicidad por la medicación, por las toxinas de la propia bacteria que provocan una osificación coclear temprana. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de indicaciones de implante coclear, siempre se debe usar previo a un implante un audífono para ver si este es suficiente antes de indicar un implante, excepto en las meningitis. Después de una meningitis es una de las pocas indicaciones de hacer un implante coclear inmediato y temprano. Otros virus, se sabe que distintos virus pueden comprometer la cóclea o el sistema nervioso central, determinando una hipoacusia neurosensorial severa o profunda. Este compromiso va a poder ser unilateral, bilateral, parcial, completo. Entre estas enfermedades, las más frecuentes son el sarampión, la rubiola, la varicela, el herpes y los virus de la influenza. Los traumatismos encefalocraneanos producen daño auditivo. Entre estos, los más relevantes son aquellos donde existen fracturas del peñasco y pueden provocar pérdidas unibilaterales en diferentes frecuencias o completas, incluso llevar a sordera o anacusia. Los cuadros infecciosos del oído medio. Las otitis medias agudas, las otitis medias crónicas, hemos visto que pueden provocar hipoacusias conductivas, pero también pueden llevar a hipoacusias neurosensoriales debido a que inducen destrucción del laberinto membranoso y los órganos sensoriales por las toxinas de esas bacterias presentes en esas infecciones crónicas. ¿Ok? Bien. Entre las hipoacusias neurosensoriales del adulto, la más conocida es la presbiacusia, que es la pérdida que se da por la edad. Se relaciona al deterioro auditivo del envejecimiento propio de todas las células. Es de tipo neurosensorial, normalmente empieza comprometiendo las frecuencias altas y de allá va hacia las frecuencias medias y hacia las frecuencias graves. En la mayor o menor precocidad y magnitud de la hipoacusia influyen factores genéticos, nutricionales, metabólicos, climáticos y socioacusia. La socioacusia es la pérdida que se da por exposición al ruido y se ha visto que pacientes que tienen trauma acústico crónico por socioacusia hacen una presbiacusia más temprana. La hipoacusia inducida al ruido es esta socioacusia de la que hablábamos. Es un deterioro auditivo provocado por una exposición a ruidos de la vida cotidiana que se va sumando al daño que causa el envejecimiento.
pacientes que viven en ciudades muy ruidosas, pacientes que están todo el tiempo usando auriculares, pacientes que trabajan con ruidos intensos alrededor o que trabajan con ruidos fuertes, música fuerte. El trauma acústico agudo, que se debe a un episodio aislado en un periodo corto de exposición a un ruido intenso, mayor a 100 decibeles. El agente causal puede ser un estallido, una explosión, un traumatismo craneano, un traumatismo óptico directo, un disparo, un bocinazo, una música fuerte cerca de un parlante, etc. Y el trauma acústico crónico, que es aquella inducida por el ruido industrial o la hipoacusia laboral. El tipo y grado del daño van a depender de la intensidad, de la frecuencia y del tiempo de exposición al ruido. La ototoxicidad por fármacos, que la hemos visto en el periodo prenatal, también se da en el periodo postnatal a cualquier edad. Y es bien importante tener en cuenta, si bien existe una relación con la dosis y una relación directa con susceptibilidad individual, lo que llamamos idiosincrasia de los pacientes, debemos tomar en cuenta que los medicamentos potencialmente ototóxicos pueden provocar una hipoacusia profunda e irreversible, incluso a dosis mínimas. Pacientes susceptibles que con una inyección de 80 miligramos de gentamicina hacen una hipoacusia súbita y pacientes que con 20 ampollas de gentamicina no pasa absolutamente nada. Pero debemos tener conciencia de cuáles son los medicamentos ototóxicos para poder estar alertas y evitarlos dentro de todo lo que fuera posible. Entre estos, como hemos dicho, están los aminoglucósidos, la quinina, los salicilatos, el cisplatino y la mayoría de los quimioterápicos, ¿ok? Las enfermedades metabólicas también son una causa frecuente de pérdidas auditivas en el adulto, donde la más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2, los casos de hipoglicemias en los pacientes con hiperinsulinemia, el hipotiroidismo entre las más frecuentes. También en estas se cuentan las dislipidemias, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, pueden llegar a provocar daño crónico a nivel del oído interno. Las enfermedades autoinmunes del oído, que se dan por fenómenos autoinmunes, como su nombre lo dice, no se puede prever, lamentablemente. Generalmente se presentan como cuadros súbitos y pueden estar asociados a procesos autoinmunes generalizados o presentarse como único daño a nivel del oído. La sordera súbita, que puede ser de cualquier origen, es una pérdida brusca, súbita, de instalación rápida de la audición. Puede acompañarse de síntomas vestibulares y típicamente aparece en pacientes que no tienen ninguna otra patología óptica previa. Las causas pueden ser vasculares, metabólicas, pueden ser autoinmunes y en muchos casos virales e incluso idiopáticas. Esto que hemos visto hasta acá incluye todos los tipos de pérdidas auditivas, hipoacusias, como hemos visto en la etapa prenatal, postnatal inmediata, en la etapa adulta, pero acá quisiera destacar la hipoacusia infantil. ¿Por qué? Porque la hipoacusia infantil constituye un importante problema sanitario, porque tiene repercusiones sobre el desarrollo académico, emocional y social del niño y de la familia, de todo el entorno. Este potencial minusvalidante y discapacitante puede atenuarse cuando se realiza una identificación, diagnóstico precoz y un tratamiento y rehabilitación a tiempo. La mayoría de las hipoacusias infantiles están presentes en el primer año de vida y solo el 35 al 50% son congénitas. La prevalencia de la hipoacusia severa o profunda en el recién nacido, como dije al principio, es 1 por cada 1000 nacidos vivos. Pero si consideramos grados menores de hipoacusia, no necesariamente profundas, sino moderadas o acentuadas, asciende a 1 a 3 por 1000. Y si incluimos todos los grados de hipoacusia, la prevalencia llega a 5 por 1000. Si se dan cuenta, es una prevalencia bastante importante. Sin programas específicos de detección precoz de esta hipoacusia congénita, la edad media de diagnóstico se sitúa alrededor de los 3 años. Y esto
para los fines de rehabilitación, lo crean o no, es tarde. ¿Ok? La adquisición del habla en relación al oído es exclusiva del ser humano, no nos olvidemos de esto. Cuanto más se retrasa la estimulación del lenguaje, menos eficaz será su adquisición. Y existe lo que llamamos el periodo crítico para el desarrollo del lenguaje. ¿A qué se refiere? Y esto hablaba al principio, a lo asociado a la plasticidad neural. Nuestro cerebro, el cerebro humano, está condicionado como si fuera una plastilina a formar y grabar información. Y en lo referente a la parte al desarrollo auditivo verbal, esta plasticidad neural se da hasta los 5 años. A partir de los 5 años disminuye drásticamente y alrededor de los 10 años prácticamente ya no se produce. Por eso la importancia de en las hipoacusias congénitas o prelinguales detectarse a tiempo para poder resolver antes de que pase la plasticidad neural. Estos son los criterios de alto riesgo auditivo en neonatos que ha dado el Joint Committee of Infant Hearing en el año 82, pero que se los sigue usando hasta ahora. Una historia familiar de hipoacusia congénita o tardía. Infecciones congénitas, todas las que hemos visto, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, etc. Las anomalías craneofaciales, sean sindrómicas o aisladas. Un peso al nacer menor de 1.500 gramos. La hiperbilirrubinemia con transfusión de sangre. Las medicaciones ototóxicas, las meningitis bacterianas. Un Apgar de 0 a 3 en los primeros 5 minutos. Ventilación mecánica durante 10 o más días. Y los estigmas asociados a síndromes asociados a hipoacusia como los que hemos visto. ¿Cuáles son nuestros signos de alerta de problemas auditivos? En el bebé, la ausencia de balbuceo, la ausencia de respuesta a estímulos sonoros intensos. Un bebé no habla, pero a cierta edad, a los 3, 4 meses, empieza a balbucear. El da, ta, ta, ba, son balbuceos que nos están indicando que está percibiendo sonidos. Cuando el bebé no balbucea, es una señal de alerta. Un niño que está durmiendo y la mamá dice, mi hijo es una belleza, duerme y pongo música a todo volumen y cierran la puerta y mi otro hijo toca el bombo al lado de él y no se despierta, ojo. Ojo, porque ese niño probablemente no escucha. Tenemos que estar súper alertas a esa ausencia de respuesta a estímulos sonoros, ¿ok? Ya cuando van creciendo, la falta de desarrollo del lenguaje, un niño que llega al año, año y medio, 2 años, que no pronuncia ni siquiera palabras básicas, mamá, papá, dame, o lo más básico, debe alertarnos sobre un problema auditivo. Si ya pasa de la etapa en la que se está desarrollando el lenguaje y en hipoacusias moderadas, leves o que van aumentando con la edad, y ya llega el niño a la edad escolar, a la etapa escolar, un bajo rendimiento escolar debe darnos una alerta. Alteración de atención en clases, disminución del rendimiento escolar, sobre todo con ruido en el aula. Esos niños tachados de falta de atención, de, ¿cómo se llaman estos? Síndrome de atención dispersa, niños hiperactivos, niños que no atienden, niños flojos. Mucho ojo y mucho cuidado. En una gran mayoría el problema es auditivo y no necesariamente que son sordos o hipoacúsicos profundos, pero cualquier grado de hipoacusia puede llevar a todas estas alteraciones e influir en el desarrollo cognitivo del niño. Entonces, cuando estamos frente a esto y a estos otros que vemos acá, como ausencia de respuesta a llamadas, al niño que Pedrito, Pedrito, y Pedrito no hace caso, no escucha, y su mamá cree que es un malcriado, que no le quiere hacer caso, que la ignora. El niño que aumenta el volumen de la televisión o de la radio y se acerca y prácticamente se pega a la pantalla. Ese niño que siempre pide que le repitan lo que le dicen algo y ¿qué? Y la profesora se enoja con él, y la mamá se enoja con él, y los hermanitos se enojan con él. Tenemos que estar atentos. Ese niño que grita al hablar, los catalogamos como unos gritones, unos voz de corneta, pero muchas veces lo hacen porque ellos mismos no escuchan su propia voz y necesitan hablar fuerte para escucharse. Niños que tienen problemas de relación o integración en el colegio, son introvertidos, distraídos, agresivos. ¿Por qué? Porque está fallando lo más vital de la comunicación, que es la audición. Entonces,
ojo a todos estos signos de alerta en lo que es la discapacidad auditiva. ¿Qué factores de prevención debemos tener en cuenta? Pues un asesoramiento genético. Hemos visto que un 50% de las pérdidas auditivas son genéticas. Lamentablemente en nuestro medio pues no existe todavía este asesoramiento genético muy bien desarrollado y además las pruebas genéticas son muy escasas. Tenemos un laboratorio en La Paz ahorita que ha empezado a hacer algunas pruebas, pero no todas. Pero dentro de lo posible se considera a nivel internacional el asesoramiento genético un factor de prevención de primera línea. Controles prenatales. Durante el embarazo es importante los controles prenatales de la madre para prevenir, para evitar cualquier complicación o enfermedad que pueda llevar a ese bebé a una pérdida auditiva. Disminución de los factores de riesgo perinatales. Un parto bien asistido, un lugar adecuado para tomar las medidas adecuadas en caso de que ese niño las necesite, ¿sí? Las vacunas, tanto de la madre como del bebé, se han preconizado mucho en el último tiempo las personas antivacunas y no quieren vacunar a sus hijos porque dicen que les va a dar autismo. Y lamentablemente las vacunas han logrado mucho, mucho, mucho en la salud de toda la población mundial. Porque antes muchos niños se morían por enfermedades como la polio, como el sarampión, como la viruela que ya ha sido erradicada, ¿sí? Y gracias a las vacunas esto ha disminuido, la incidencia y la virulencia de las infecciones que todavía se dan. Todavía algún niño vacunado le va a dar varicela, le va a dar rubiola, le va a dar paperas, pero cuadros muy leves que van a llevar a una gran disminución del riesgo de estas complicaciones como las hipoacusias. Atención médica especializada y oportuna en toda situación de enfermedad. Cualquier enfermedad es potencialmente tóxica para el oído. Hemos visto que hasta la influenza, una simple gripe, puede llevar a una hipoacusia súbita. Entonces, siempre hay que estar alertas y tratar a tiempo, prevenir a tiempo y resolver a tiempo. Información adecuada sobre medicamentos ototóxicos y acceso a alternativas más seguras de tratamientos ofrecidos. Prevención de accidentes. Hemos visto que los traumatismos encefalocraneanos son una causa importante de hipoacusia, entonces hay que prevenir accidentes. Por ejemplo, en la Sociedad de Pediatría ya se preconiza mucho el no usar andadores con los niños, porque se ha visto que una de las causas más frecuentes de traumas craneales en niños son las caídas de andador. La precaución en exposición a ruidos, tanto laborales como sociales, como de las personas que están acostumbradas a usar auriculares, ya sea por trabajo o por diversión, debe hacerse una prevención adecuada en la exposición a ruidos. Seguimiento de pacientes de alto riesgo con el llamado screening auditivo del que vamos a hablar. Prevención y seguimiento de enfermedades metabólicas como la diabetes, las dislipidemias, el hipotiroidismo y la detección precoz y el seguimiento. ¿Sí? Una vez que nosotros estamos frente a un paciente con una posible hipoacusia, con factores de riesgo, con signos de alarma, o que ha pasado ya estas barreras de la prevención, pues debemos hacer exámenes que nos orienten sobre los grados de pérdida, los tipos de pérdida y las posibles soluciones. Aquí están las audiometrías, que es un examen en el que se utilizan tonos puros, en el cual se va estableciendo un limiar auditivo para ver que la audición esté arriba de los 25 decibeles, como decíamos, o ver si hay pérdidas auditivas de diferentes grados, así como el tipo de pérdida, si es conductiva, si es sensorial, si es mixta. La impedanciometría, que nos va a ayudar a ver daño en el oído medio, sobre todo a nivel de oído medio, y nos puede dar algún dato de lesión en oído interno con los reflejos IPSI y contralaterales, ¿sí? Y uno de los exámenes más importantes, el de emisiones otoacústicas o screening auditivo neonatal. Es un examen súper sencillo al que debería someterse a todo niño recién nacido. En otros países existe una ley para que todo niño recién nacido pase por el screening auditivo. Las emisiones otoacústicas nos van a dar una noción de si ese niño escucha o hay que hacer un seguimiento estrecho para determinar una posible hipoacusia. ¿Sí? Un
Screening auditivo con emisiones otoacústicas se lo puede hacer al bebé desde recién nacido. Es súper sencillo, no es invasivo, se necesita que el niño esté en sueño natural o incluso puede estar despierto cuando son muy chiquititos, ni siquiera se mueven, no hay mayor interferencia y nos va a dar una noción, nos va a dar un resultado, pasa o a control. Si pasa, quiere decir que está habiendo una respuesta auditiva, porque las emisiones otoacústicas se basan en eso. Emisiones otoacústicas son unos sonidos que se ha descubierto que producen las células ciliadas del oído interno en respuesta a la llegada del sonido. Las células ciliadas son impresionadas por el sonido que les llega y mandan un sonido de vuelta que son precisamente estas emisiones otoacústicas que las detecta el aparato. Entonces, cuando el test es positivo, nos está dando la señal de que esas células están funcionando. ¿Ok? Entonces, el screening neonatal, las emisiones otoacústicas, es uno de los exámenes fundamentales al que todo recién nacido debería someterse. Los avances en el diagnóstico de la hipoacusia infantil, el diagnóstico temprano, el screening universal y de alto riesgo, el diagnóstico y prevención etiológica, la valoración audiológica y el equipamiento. Hemos detectado, pues debemos equipar. Hay las hipoacusias que pueden ser resueltas como las conductivas, las de infecciones, perfecto. Pero si es una hipoacusia neurosensorial, no va a haber cirugía ni medicamento que las revierta, porque el daño es a nivel de esas células ciliadas que no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle los instrumentos para que ese niño escuche de acuerdo a su pérdida. Podrán ser audífonos, podrá ser un implante coclear, pero debe equiparse inmediatamente, rehabilitación y seguimiento con profesionales entrenados. Un trabajo en equipo es importante porque un niño con hipoacusia necesita no solamente una rehabilitación auditivo-verbal, sino un acompañamiento psicológico, psicopedagógico de él y de la familia. ¿Ok? Las soluciones, como les decía, pasan por los audífonos hasta los implantes. Los audífonos están indicados en las hipoacusias de cualquier grado hasta severas, en las cuales amplificando nos lleve a una curva de lenguaje mayor a 40 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente con el audífono, con la amplificación, está llegando a lo que llamamos curva de lenguaje, el nivel auditivo mínimo en el que discriminamos con nitidez palabras, consonantes, vocales para poder aprender lenguaje. Si el paciente no llega a curva de lenguaje con audífono, pues está indicado el implante coclear. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Puede ser que con un audífono llevemos a una persona a un nivel auditivo superior y le demos sonoridad, pero sonoridad no es lo mismo que nitidez y discriminación. Si yo no escucho nada y con un audífono alguien me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo escucho, hola, ¿cómo estás? Pues estoy llegando a curva de lenguaje, estoy discriminando. Pero si yo con el audífono escucho, estoy escuchando, pero ruido, sonido, no estoy discriminando. Y para eso es el implante coclear. ¿Okay? El implante coclear es un dispositivo electrónico que restablece parcialmente la audición en las personas profundamente sordas. Está indicado en pérdidas auditivas severas o profundas que no obtienen ningún beneficio de un audífono, es decir, no llegan a la curva del lenguaje. Para indicar un implante coclear debe hacerse una evaluación otológica donde se examine anatómicamente las estructuras del oído medio, interno, para ver que no hayan infecciones y que haya una vía donde podamos colocar el implante. Una evaluación audiológica que nos muestre exactamente los lineares auditivos y la posibilidad de llevar a ese paciente a un nivel auditivo de discriminación. Una evaluación radiográfica con una tomografía, una resonancia para evaluar las estructuras del oído medio, interno, etc. Una evaluación psicológica y familiar, porque incluso una falsa expectativa es contraindicación para un implante. Se debe hablar claramente con la familia sobre lo que se va a lograr, sobre la importancia de la edad en la que se está haciendo el equipamiento, sobre la importancia de la rehabilitación,
porque poner el implante no es un milagro. Se pone el implante y si el paciente no hace una rehabilitación auditivo-verbal que lo lleve a aprender a escuchar, pues no sirve de nada. En los pacientes prelinguales, una rehabilitación puede llevar 1 año, 2. Cuanto más chiquito el niño, mejor. Y está indicado en pérdidas prelinguales sin ninguna rehabilitación previa, máximo hasta los 5 años. Después no se puede poner porque no le va a dar la ganancia y las expectativas auditivo-verbales que queremos. En cambio, en los postlinguales se lo puede hacer a cualquier etapa. Esto simplemente para mostrarles cómo es la introducción del implante coclear. Esta es la mastoidectomía, es una timpanotomía posterior para hacer un acceso. Acá introduciendo los electrodos del implante. Los electrodos del implante deben introducirse dentro de la cóclea. No se olviden que el implante coclear en realidad consta de 2 partes, una porción interna y una porción externa. El dispositivo interno que lleva el imán, el chip procesador y los electrodos, el de tierra y el que va a la cóclea, y el dispositivo externo que va con una antena al imán y el procesador externo. Cuando el paciente recibe el implante, después del mes, se hace el encendido con el procesador externo, el procesador capta el sonido, lo transmite a través del imán al chip, al procesador interno, y este manda la señal directamente a los electrodos de la cóclea, que van a ser la vez de las células ciliadas, mandando la señal al nervio auditivo. Eso es cómo funciona un implante. Para terminar, simplemente recalcar que la conducta ante las hipoacusias es prevención, detección precoz, estimulación y rehabilitación fonoaudiológica y equipamiento con el dispositivo adecuado. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada, chicos. Bueno, la presentación ha concluido. Muchas gracias a la doctora Annelise Sabat por su tiempo. Comenzamos con la ronda de preguntas. Por favor, los que deseen realizar una pregunta, utilicen el botón de levantar la mano o pueden escribir en el chat.